Hola, buenos días chicos. Por motivos de causa de fuerza mayor vamos a ver la clase dentro de este video. El tema que vamos a tratar es el análisis de producto o el análisis externo del producto. Dentro de esta clase debemos tener en cuenta varios conceptos, lo que es un proveedor, lo que es un costo, lo que es una materia prima. También debemos ver conceptos este, derivados de lo que es un análisis externo e interno para poder comprender mejor. Realmente cuando hablamos de análisis externos del producto estamos hablando de mercadotecnia, que es una de las herramientas que se utilizan en la mercadotecnia, como es el análisis FODA, como lo es el análisis SPEN, pero eso lo vamos a ver más adelante dentro de la presentación. Bien, comencemos entonces. El objetivo, estudiar conceptos de qué es un proveedor, qué es un costo, un pronóstico, una oportunidad, una amenaza y un prototipo. ¿Qué es un proveedor? Un proveedor es aquella persona física o jurídica que abastece de todo lo necesario para la producción de bienes o servicios a otra persona física o jurídica o empresa. Según la Real Academia Española de la Lengua, un proveedor es la persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc. Digamos que se trata de una definición intermedia de un concepto que puede ser ampliado o restringido según las necesidades. Así, por ejemplo, podemos decir que en términos generales, un proveedor es alguien que nos vende un bien o presta un servicio. De esta definición se excluye a quienes prestan servicios laborales. ¿Y de qué estamos hablando? De aquellos que prestan servicios laborales. Estamos hablando de los trabajadores. Los trabajadores no se consideran, cuando están bajo nómina, un prestador de servicios. Se les considera de otra forma, más que nada contable, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es la definición de proveedor excluye a quienes prestan servicios laborales, que son los trabajadores, y no es necesario que el cliente sea una empresa o una organización, porque puede ser una persona física, que es una persona particular. Es decir, en un concepto recíproco de cliente, de proveedor y cliente, tanto vamos a tener el papel de que nosotros somos clientes y tenemos proveedores, como nosotros mismos podemos ser proveedores de otros clientes y podemos tener una relación simbiótica. ¿Qué significa? Que el proveedor nos vende algún tipo de materia a nosotros que necesitamos y recíprocamente nosotros le podríamos vender al proveedor alguna materia que él utiliza o algún producto que él utiliza. ¿Qué es la materia prima? Bien, digamos que existen algunos bienes materiales que no pueden ser utilizados directamente por los consumidores, ya que necesitan ser transformados en productos que el consumidor lo pueda utilizar. El ejemplo más generalmente utilizado es el petróleo. El petróleo ha originado guerras, pero bueno, esos son temas políticos. Entonces, el petróleo es uno de los ejemplos más utilizados para nosotros decir que es una materia prima. Recuerde que el petróleo tiene muy pocos usos en su estado natural. Necesita ser refinado para que usted lo utilice, ya sea en forma de gasolina, en forma de gas, en forma de algunos otros hidrocarburos, en forma de plásticos, y en otras materias primas que se utilizan. Digamos que las materias primas son el primer eslabón de una cadena de fabricación y en las distintas fases del proceso se irán transformando hasta convertirse en un producto apto para el consumo. En el mundo de la inversión se conoce también al término de las materias primas, se le conoce como commodity. En las casas de inversión como es el Wall Street y como son algunas de Hong Kong, etcétera, las casas de bolsa,
hay secciones estipuladas solamente para lo que son las materias primas. Ok, bien, la principal característica de las materias primas es justamente la falta de tratamiento a la que se han visto sometidas por parte de la actividad humana, es decir, su cercanía al estado natural en el que se encontraban antes de ser explotadas. Una materia prima está más hacia el lado de lo que es el estado virgen en que se le encontró que en el estado de transformación. Un ejemplo de materias primas, pues tenemos que son los recursos naturales, y los recursos naturales son de muchísimos tipos. Tenemos lo que es minerales, energéticos, forestales, y sistemas y de como lo es el agua. Bueno, tiene su propia terminología, creo que es hidráulica, etcétera. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que el hierro extraído de las minas para ser utilizado en la siderurgia es una materia prima que posteriormente deberá haberse sometido a un proceso de aleación con el carbono, que también lo encontramos en lo que es la minería, para convertirlo en acero. La importancia de las materias primas es que la producción de materias primas se ha considerado una importante fuente de riqueza para un país. Esto debido a que dicha explotación proviene de abundancia de natural de un recurso en un determinado territorio. Pero el desarrollo de la teoría económica y de las primeras fábricas a gran escala ha evidenciado las carencias de este tipo de bienes. Nos referimos sobre todo a la volatilidad de los precios y al poco valor añadido a las materias primas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Estados Unidos, con todo ese territorio y el que nos robaron durante las guerras históricas que hemos mantenido, sí tiene una gran abundancia de recursos naturales, pero cuando se empiezan a hacer las regulaciones a partir de los años 70 por los cambios climáticos, Estados Unidos se da cuenta de algo, de que no podía seguir en el camino de seguir explotando sus propios recursos naturales sin afectar su propia ecología. Entonces, con el endurecimiento de todas estas leyes internas de Estados Unidos, ¿qué hace? Empieza a hacer conflicto o empieza a hacer negocios con países tercermundistas con gran abundancia de materias primas, y que les digo, yo te puedo ayudar, yo te puedo invertir para que tú explotes tus materias primas y yo mismo te las compro, sí, pero al mismo tiempo los condiciona a que le compre esas materias primas en forma de productos manufacturados. Y ahí es donde viene la gran ganancia de Estados Unidos, de las compañías estadounidenses. ¿Qué hacen? Nos compran a precio muy barato la materia prima, ellos mismos la manufacturan y te venden productos manufacturados bastante caros. Continuamos. ¿Qué es un costo? Bien, ahí tenemos la definición de costo, pero el costo de un producto está conformado por varios factores. Uno son los materiales directos, a lo que se suma el costo de la mano de obra directa, más el total de los costos indirectos de fabricación. Los materiales directos son aquellos que están involucrados directamente en la producción y que su costo puede ser totalmente fácilmente identificable con el producto. Por ejemplo, si hacemos una bolsa de piel de dama, pues tendríamos que, lo principal, necesitamos la piel, esa es una materia directa. También necesitaríamos los herrajes, que son las cadenitas, las hebillas, el cierre, y la tela que recubre por la parte interna las bolsas. Bueno, le llaman forro, se le llama forro a esta tela que sirve por la parte interna de la bolsa, y que también tiene que ser de muy buena calidad. Entonces todo esto, los herrajes, los zippers, los botoncitos, la piel y la tela que sirve de forro, todos son materiales directos. ¿Por qué? Porque están contabilizados, están medidos para realizar el producto. Pero por el contrario tenemos los materiales indirectos, que estos pueden estar o no involucrados directamente con el producto, y los podemos no son directamente identificables con el mismo. En el caso de las mismas bolsas, tenemos que
el hilo que se usa para coser la tela, que es el forro, a la piel, es considerado un material indirecto. ¿Por qué? Porque a pesar de que las medidas son las mismas, basta una pequeña variación en la puntada para que la cantidad de hilo no sea la misma. Aparte tenemos que contar que no siempre el hilo se va a comportar de la misma manera, la elongación del material, etcétera. Entonces se le considera un material indirecto. Sí está físicamente vinculado con la tela, pero no es fácil determinar el costo del hilo que estamos usando para hacer que se cosa a la piel. Entonces, los materiales que no están vinculados directamente con el producto reciben el nombre de suministros y se usan para apoyar las actividades de la producción. Otro ejemplo de suministros son aquellos, por decir, los lubricantes que utilizamos para darle el mantenimiento a las máquinas de coser, o a las máquinas de vapor para darle el conformado a la piel. Todo ese tipo de productos que nosotros utilizamos en las máquinas les vamos a conocer como suministros, porque son materiales indirectos del producto que nosotros estamos fabricando, que son necesarios aún así y que no están presentes en el producto. Cuando hablamos de mano de obra, recuerda que estábamos hablando hace rato de lo que es la mano de obra, que no podíamos considerar a los trabajadores como proveedor. Entonces tenemos la mano de obra directa, que está constituida por los trabajadores que intervienen directamente en la fabricación del producto. Por ejemplo, los que están directamente en la línea de producción y que operan las máquinas, o los ayudantes de los mismos trabajadores que operan las máquinas, o que curten el material, etcétera. Estos son mano de obra directa. Pero también tenemos la mano de obra indirecta, el personal administrativo de la empresa, los supervisores de calidad, de producción, los gerentes de producción, todo esto, el de compras, el de recursos humanos. Todo esto es mano de obra indirecta. ¿Qué significa? Que son trabajadores, pero no influyen directamente en la producción del producto, no lo fabrican, apoyan de otra forma a la empresa. Entonces ahí tenemos lo que es la mano de obra indirecta. También debemos tener un conocimiento de lo que es el costo fijo y lo que es el costo variable. Los costos fijos son aquellos costos que permanecen constantes en el rango relevante y independientemente de nuestro volumen de producción. Y los costos variables son aquellos que varían proporcionalmente a la cantidad o volumen de producción. ¿Qué es un pronóstico? ¿Y por qué necesitamos los pronósticos en la empresa? Digamos que el objetivo básico de un pronóstico consiste en reducir el rango de incertidumbre dentro del cual se toman las decisiones que afectan el futuro del negocio y con él a todas las partes involucradas. Es decir, el pronóstico es una forma de adelantarnos a lo que puede acontecer en el futuro, siempre utilizando herramientas matemáticas y más que nada de la probabilidad y de la estadística. Pero el pronóstico no sustituye el juicio del personal administrativo que toma las decisiones hacia dónde debe ir la empresa. Pero sí, el pronóstico ayuda en el proceso de tomar una decisión. Por ejemplo, una empresa puede realizar pronósticos sobre las ventas que espera para el próximo año fiscal, y siempre se consideran tres escenarios: un escenario negativo, uno moderado y otro optimista. Y para cada uno de ellos como ejemplo, lo estamos poniendo como ejemplo, por decir, para el escenario negativo, pues decimos que va a haber un crecimiento estimado de 1% en los ingresos, el moderado sería del 4% y el optimista sería del 10%. Pero para llegar a este resultado hay que incluir muchas variables, tanto internas como externas a la empresa, y por supuesto hay que hacer una evaluación de los datos históricos de las ventas que hemos tenido en el mismo margen de tiempo en los periodos pasados. Los pronósticos se emplean
en el proceso de establecimiento de objetivos tanto de largo como de corto plazo y se constituyen en bases para el desarrollo de planes a nivel general y en las distintas áreas o unidades. Los planes basados en estos pronósticos no solo atenderán a ellos, sino que establecerán estrategias y acciones que puedan contrarrestar, corregir o impulsar nuestros objetivos. Hay varios tipos de pronóstico, como les decía, por si están los de corto plazo, que tienen vigencia de un año, y estos realmente los utilizamos para calcular lo que son insumos, nivel de producción y para asignar mano de obra a las distintas tareas. Los pronósticos a mediano plazo pueden tener un plazo de 6 meses a 3 años y son para estimar ventas, producción y flujo de efectivo. También nos permite estructurar presupuestos basados en objetivos, no pronóstico, objetivos. Hay que hacer una diferencia entre el objetivo y el pronóstico. Entonces, el pronóstico a mediano plazo nos permite estructurar presupuestos basados en objetivos de mediano y largo plazo. Los pronósticos a largo plazo tienen un horizonte de más de 3 años y se suelen usar para estimar los resultados de ciertas inversiones, estudiar el lanzamiento de nuevos productos, evaluar tendencias de mercado y elaborar proyectos de largo alcance. ¿Qué es una oportunidad? Realmente el vocablo oportunidad viene del latín que dice opportunitas y literalmente el significado es delante de un puerto. En la antigüedad se utilizaba este vocablo de opportunitas para referirse al momento en que llegaban al puerto a salvo los navíos después de haber pasado unas largas travesías en el mar. Es decir, al llegar al puerto y sentirse seguros, se tenía la oportunidad. Pero bueno, eso es la definición literal del vocablo. Una oportunidad de negocio es el momento ideal para llevar a cabo una idea empresarial y obtener ganancias. Una oportunidad de negocios se origina al identificar una necesidad insatisfecha en un grupo de mercado. Por cierto, hay que recordar que en clases pasadas hemos visto el marketing mix, que es el precio, la promoción, el producto, precio, promoción y la plaza. Y recuerde que una de las bases que teníamos en el marketing es que hay que identificar qué es una necesidad y qué es un deseo. Entonces, las oportunidades es identificar una necesidad insatisfecha en un grupo de mercado y preparar posteriormente que nuestra empresa o nosotros mismos posteriormente preparemos una solución a través de la formulación de una idea de un bien o servicio que cubra esta necesidad que hemos descubierto que no ha sido satisfecha en el mercado que estamos considerando. Además, ahorita vamos a hablar como si fuéramos una empresa. La empresa o el individuo debe considerar si el grupo de mercado al cual nos vamos a dirigir es suficientemente grande y que también esté suficientemente interesado en comprar el producto o servicio que nosotros vamos a ofrecerles, y que se encuentre dispuesto a pagar el precio de la propuesta desarrollada. Todo esto lo tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque si no es suficiente el índice de ganancia que nosotros esperamos, lógicamente que sí hay una necesidad insatisfecha, pero si nosotros ofrecemos la forma de solucionarla y no hay suficiente consumidores interesados en comprar nuestro producto, pues vamos a ir a un fracaso en esto. Toda empresa constantemente se encuentra buscando oportunidades de negocio que le resulten provechosas y rentables. Realmente podríamos decir que las principales fuentes de oportunidad que podríamos encontrar son: uno, que nuestra empresa suministre un bien o servicio que es escaso, número 2, ofrecer un producto existente de manera superior. ¿Esto qué significa? Lo hemos visto en mercadotecnia, que es
si nosotros vamos a ofrecer un servicio, que nuestro producto sea mejor que el que ofrece nuestra competencia. ¿Ok? Y la tercera oportunidad, que es introducir un nuevo producto o servicio. ¿Qué es una amenaza? Este es un tema bastante largo y realmente necesitaría una hora para poderlo detallar a conciencia, ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy amplio. Dentro de lo que son las amenazas vamos a utilizar herramientas como lo son el análisis FODA, lo que es el análisis SPED, muchísimas herramientas. Pero bueno, vamos a ver estas para adelantarle. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza se define como un elemento del entorno externo, o sea, externo a nuestra empresa, que puede resultar negativo para el desarrollo y el crecimiento, y que incluso puede afectar nuestra permanencia en el mercado. ¿Ok? Las amenazas del entorno se presentan como desafíos para una empresa, porque si no se toman acciones defensivas, se pueden afectar el nivel de ventas y de utilidades. Recuerden que un principio de lo que es la mercadotecnia es, bueno, dos objetivos de la mercadotecnia son: primero, tener mucha venta, tener un gran mercado de venta, y el segundo, generar ganancias para nuestra empresa. Entonces, basados en esto, tenemos que hacer análisis debemos analizar las amenazas del entorno a nuestra empresa y tomarlas como desafíos, porque si no tomamos acciones defensivas podrían afectar nuestros niveles de venta y de utilidades. Pero si las detectamos a tiempo y oportunamente y tomamos las acciones correctivas necesarias, estas amenazas se pueden convertir a largo plazo en oportunidades para el desempeño de nuestra empresa. Por eso, cuando se identifican las amenazas que nos pueden afectar, le prestamos la atención que es necesaria, porque tienen una alta probabilidad de suceder, y si suceden nos pueden provocar daños severos a la empresa. Para realizar este tipo de análisis utilizamos algo que se le llama el análisis FODA. Bueno, dependiendo de los países, puede ser en Estados Unidos o puede ser en Europa. Nosotros le podemos decir FODA, en otras partes le dicen análisis DAFO, pero al final es el mismo. Este tipo de análisis comprende las debilidades, fortalezas y oportunidades de un negocio. Podríamos hablar de muchos ejemplos, como ciertas situaciones de amenaza que no pueden ser controladas por la empresa, como puede ser el aumento en venta de artículos sustitutivos, nuevos competidores, modificación en los gustos y necesidades de los clientes, un crecimiento a ritmo muy lento del mercado, cambios en las políticas comerciales de otros territorios, modificaciones demográficas adversas, como que si nosotros estamos enfocados en un determinado área geográfica para vender nuestro producto y empieza a haber migración de ahí, pues nosotros eso no lo podemos controlar. Pero bueno, el análisis FODA es un tipo de diagrama que se utiliza habitualmente en los negocios y la educación para estudiar los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas en una situación determinada por la que puede cruzar una empresa o hasta un individuo. El análisis FODA literalmente significa fortaleza, oportunidades, debilidad y amenazas. En inglés le llaman análisis SWOT, porque significa Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, y es una técnica de análisis de investigación de mercado muy efectiva. Aquí podemos ver los pasos para realizar un análisis FODA. Al lado izquierdo tenemos una serie de 8 pasos para realizar el análisis. Del lado derecho tenemos
una matriz o un diagrama DAFO o FODA, en el que podemos ver que tenemos en el análisis interno, tenemos las debilidades y fortalezas de la empresa. ¿Qué significa? ¿En qué somos débiles? ¿En qué somos fuertes? Por decir, una debilidad, que tal vez no tenemos personal suficientemente preparado, pero nuestra fortaleza, tenemos un muy buen sistema de calidad. Es un ejemplo. Bien, ¿qué es un prototipo? Bien, un prototipo es una representación aparente pero concreta de una parte o de la totalidad de una idea de negocio o de un producto o de un servicio. Realmente el prototipo es una fachada, o sea, puede ser un servicio, o mejor dicho, es una simulación de un servicio, de un producto o de una idea de negocio, pero que incorpora los elementos básicos para que sea funcional y que se puede probar y se puede con él responder a una serie de preguntas sobre la viabilidad empresarial de la idea y sobre su modo de implementación. Digamos que los prototipos se utilizan de forma dirigida para reducir el riesgo y pueden reducir el entorno de incertidumbre, pues tienen una viabilidad empresarial que se está desarrollando. Se puede probar la estabilidad o el rendimiento de la tecnología. Podemos confirmar o financiar el proyecto con un pequeño prototipo de prueba, que también es un prototipo concepto. Y podemos tener el aspecto y percepción del producto y su utilización muy básica. Digamos que un prototipo puede ayudarnos a construir un soporte para el producto mediante la muestra de algo concreto y ejecutable a los usuarios, a los clientes, a los gestores y a los posibles inversionistas. También podríamos decir que tenemos prototipos exploratorios de comportamiento que son diseñados para probar rápidamente una interfaz de usuario. Esto es cuando tenemos ideas de software y para convertirlo en un producto que sea fuerte y resistente. Hay muchas formas de realizar prototipos, pero depende del tipo de idea que nosotros tengamos. No es la misma la construcción de un producto, la construcción de un prototipo de un producto, que la construcción de un prototipo para un servicio, que la construcción de una idea de negocios. Todo se puede, de todo podemos hacer un prototipo, desde un objeto, un servicio, un trozo de código, de hardware o lo que sea. Depende de la idea que tengamos y la forma en que lo construyamos. ¿Qué es distribución de planta? La distribución de planta, digamos que es el concepto que va relacionado con la disposición de las máquinas, las líneas de producción, los departamentos, las estaciones de trabajo, las zonas de almacenamiento, los equipos, los pasillos, los espacios comunes, las oficinas, dentro de una instalación productiva. Anteriormente, en la antigüedad, diría yo, bueno, no tan viejos, allá todavía en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando nosotros decíamos vamos a crear una nueva planta, ¿qué se hacía? Primero pensábamos en construir una sola planta. Si no tenía forma rectangular o de una cierta forma, pues nos adaptábamos al diseño del arquitecto y del ingeniero distribuidores de la planta. Pero ahora resulta que generalmente en los parques industriales de cualquier ciudad, incluyendo la nuestra, ya las compañías no llegan, o las empresas mejor dicho, no llegan y construyen su propia nave industrial, sino que la rentan. Entonces es parte del diseño, es una misión del diseñador encontrar la mejor forma de ordenar las áreas de trabajo y el equipo para obtener la máxima economía en el trabajo y al mismo tiempo asegurar la seguridad y la satisfacción de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que a él le van a dar
un plano del lugar que se va a rentar, y los ingenieros o diseñadores empiezan a planear cómo distribuir todo para obtener la máxima eficiencia. Digamos que entre los objetivos de la distribución en planta están integrar todos los factores que afecten la distribución, reducción de distancias para el movimiento de material, optimizar la circulación del trabajo a través de la planta, utilizar de la mejor forma los espacios haciéndolo más efectivo, minimizar el esfuerzo y mantener la seguridad de los trabajadores, y tener un orden flexible que pueda realizar ajustes o ampliaciones. Esos son los objetivos. Otra cosa serían las características de lo que es una distribución de planta, que son minimizar los costos de manipulación, utilizar el espacio. Bueno, eso ya son características dentro de los mismos objetivos. Reducir la duración del ciclo de fabricación, eliminar movimientos inútiles, redundantes o duplicados o cuellos de botella, facilitar la entrada y salida de los productos, materiales o personas, integrar medidas de seguridad, promover actividades de mantenimiento, etcétera. Todo esto es parte de las características y objetivos de la distribución de planta. Y con eso terminaríamos nuestra presentación del día de hoy. Les sugiero, vamos a regresar a lo que es el principio del análisis. Yo les sugeriría a forma muy personal, ya que tiene que hacer un examen en estos días. Creo que el día de mañana usted tiene que hacer un examen. Le sugeriría que estudie sobre lo que son las definiciones de seguridad industrial, definiciones de proyecto, características de los líderes, lo que hablamos de los ciclos de vida de los proyectos, lo que son los diagramas, cuáles son los distintos tipos de diagramas, lo que es la gestión de un proyecto, la calidad de vida del consumidor, lo que es seguridad industrial, por ahí, qué es un líder, las fases las fases en las que se desarrolla un proyecto, etcétera. Eso es ¿cómo se llama? A sugerencia mía, lo que debería usted estudiar para realizar el examen que está en puerta. Bueno, fue un gusto, muchachos. Estamos en contacto. Cualquier duda, mándenme un WhatsApp, por ahí creo que lo tienen, o realmente no les garantizo que les pueda contestar mediante el sistema de mensajes del Canvas, porque estoy fuera de la ciudad. Sin más por el momento, les deseo suerte en su examen y nos vemos la próxima semana.